¿Qué onda mis brothers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo soy Omi y este es un video muy diferente a los que suelo hacer. Como saben, tengo un canal secundario donde subo mis prácticas de doblaje. Pero como en este ejercicio tengo que hacer un video como el resto de los youtubers, ese video va para mi canal principal. Pero antes de que iniciemos, no olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subo más videos. Así que sin más que agregar, comencemos. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la animación. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se crean esas películas y series animadas que tanto nos gustan? Pues hoy vamos a descubrir la magia detrás de la animación. ¡Vamos allá! Empecemos con un poco de historia. La animación tiene sus raíces mucho más atrás de lo que podríamos imaginar. Desde las sombras chinescas en Asia hasta los juguetes ópticos en Europa, la animación ha estado presente durante siglos. En el siglo XIX se inventaron dispositivos como el zootropo y el praxinoscopio, que permitían ver imágenes por movimiento por primera vez. Pero fue en 1928 cuando Walt Disney revolucionó la industria con Steamboat Willie, el primer cortometraje sonoro protagonizado por Mickey Mouse. A partir de ahí, la animación no dejó de evolucionar. Películas icónicas como Blancanieves y los 7 enanitos en 1937 marcaron el comienzo de la edad de oro de la animación. Y no podemos olvidar la revolución de la animación por computadora. En 1995, Pixar lanzó Toy Story, la primera película completamente animada por computadora, un hito en la historia del cine. Hablemos ahora de las diferentes técnicas de animación. Primero, tenemos la animación tradicional o 2D. Esa técnica implica dibujar cada cuadro a mano, y aunque es un proceso muy laborioso, los resultados son visualmente impresionantes. Luego está el stop motion, que utiliza figuras físicas que se mueven en pequeños incrementos entre cada toma. Películas como El extraño mundo de Jack y Coraline son ejemplos maravillosos de esta técnica. La animación por computadora, o 3D, ha transformado la industria del cine. Pixar, DreamWorks y otros estudios han llevado esta técnica a nuevos niveles con películas como Shrek y Frozen. Y por último, tenemos la captura de movimiento, que registra los movimientos de actores reales para crear personajes animados realistas. Películas como Avatar y El Señor de los Anillos han usado esta técnica para crear mundos increíblemente detallados. La animación no solo entretiene, también educa y promueve valores sociales. Series como Dora la Exploradora ayudan a los niños a aprender habilidades básicas, mientras que películas como Zootopia abordan temas impresionantes como la diversidad y la inclusión. La animación es una parte fundamental de la industria del entretenimiento, generando miles de millones de dólares en taquilla y productos derivados. Además, ha influido en otros medios como los videojuegos. Y no podemos olvidar su influencia global. Estudio Ghibli en Japón ha tenido un impacto enorme en películas como Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro, llegando a audiencias de todo el mundo. ¿Qué nos deparará el futuro de la animación? Con el avance de la inteligencia artificial y la realidad virtual, la animación seguirá evolucionando. Esas tecnologías permitirán crear experiencias inmersivas y personalizadas. Además, veremos la exploración de nuevas formas de contar historias, abordando temas más complejos
y diversos que reflejen la realidad multicultural del mundo de hoy. En resumen, la animación ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una fuerza dominante en la cultura popular y la industria del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia y las técnicas de la animación. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video. Gracias por acompañarme en esta aventura animada y hasta la próxima.